Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elsa Vilches y les hablo desde COSASCO. Bienvenidos a nuestro segundo webinar en español. Este ya es el segundo de una serie de webinars que vamos a estar dando para nuestra comunidad hispana. Como muchos ya conocerán, COSASCO es una empresa que tiene más de 70 años en el mercado de la corrosión y somos especialistas en todo lo que es el monitoreo de corrosión interna y sistemas de monitoreo. La idea es aprovechar estos tiempos de virtualidad para ofrecerles a todos los profesionales de la corrosión nuestro soporte técnico y nuestro compromiso de compartir el conocimiento para que cada vez nuestra comunidad hispana sea más grande y estemos todos más formados y más informados de cuáles son las nuevas prácticas, las nuevas tecnologías y nos mantengamos actualizados. Hoy vamos a contar nuevamente con la ponente Lice Linares, que es ingeniero químico con magíster en corrosión, con más de 17 años de experiencia en la inspección, evaluación y diagnóstico en el control de la corrosión. Estuvo muchos años en la industria del sector eléctrico en Venezuela y ahora se desarrolla en el oil and gas acá en Argentina. Actualmente se encuentra trabajando para Petromar como líder técnico en corrosión y cuenta con certificaciones NACE, como en la parte de protección catódica y de recubrimientos. Les recuerdo las reglas del webinar. Primeramente vamos a tener la presentación. Todas sus preguntas pueden ser colocadas en el chat, las pueden escribir ahí y se las estará leyendo y respondiendo al final. Y también recuerden, las personas que no se inscribieron y que quieren recibir estas presentaciones, esta información, por favor, déjenos en el comentario en una sola oración todos sus números de contacto para luego hacerle llegar la información. Bueno, ahora sí los voy a dejar con Lisette. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias para Elsa y para David de COSASCO por la invitación, por esta segunda invitación. Y bueno, la charla que vamos a estar trabajando en el día de hoy es la evaluación y diagnóstico de la corrosión externa en cañerías como manejo de la integridad de activos. Bien. El programa de esta charla, realmente les comento, este es un tema bastante extenso, no hallaba cómo agrupar toda la información, pero bueno, traté de recopilar lo que más les puedo dar para su beneficio en esta pequeña hora que vamos a tener. El programa abarca lo siguiente, lo que es la definición de la corrosión externa, corrosión en tuberías enterradas, en este caso, los tipos de corrosión, la influencia de la corrosión externa en la integridad de los activos, cómo detectamos la corrosión externa en nuestras cañerías enterradas y el control y manejo de la integridad de la corrosión externa. Como siempre, no podemos comenzar sin definir lo que es la corrosión. La corrosión se define como la oxidación destructiva de un metal de aleación por el medio ambiente que lo rodea. ¿Quién puede ser ese medio ambiente? Puede ser el suelo, puede ser el agua, puede ser el concreto, puede ser el aire, pueden ser reactivos químicos, la temperatura, en fin, que entonces permite la oxidación destructiva del metal. Los metales pierden su estado elemental y retornan al estado combinado de origen. Es decir, nosotros lo conseguimos en la naturaleza como minerales, como óxidos, como sulfuros, como carbonato. El ser humano lo que hace es que lo maquina, lo transforma y le inyecta energía. Esa energía él la necesita liberar para volver a su estado de origen. Y por lo tanto, entonces los vemos como forma de óxidos, la gran mayoría. Pero también tenemos que definir la corrosión, no solamente como esa oxidación destructiva, sino también es un proceso electroquímico relacionado con la transferencia de electrones a través de la interfase metal-electrolito.
y tiene lugar dentro de una celda o pila, como lo ven acá. ¿En qué consiste una pila? Una pila electroquímica. Consiste en un ánodo donde se dan las reacciones de oxidación, un cátodo donde se dan las reacciones de reducción, tenemos un medio electrolítico, en este caso, que puede ser cualquier medio acuoso, y un conductor o una conexión metálica. Entonces, es importante que siempre recordemos esto. Para que exista corrosión necesitamos tener estos 4 elementos: ánodo, cátodo, electrolito y conexión o camino metálico. En nuestras cañerías o en nuestras estructuras enterradas tenemos ánodos, cátodo, tenemos el camino metálico, que es nuestra propia cañería, y el medio electrolítico es el que nosotros, en donde vamos a colocarla. En este caso sería en suelo, ¿okay? Si van a ir en agua de mar, también sería entonces agua de mar. Ese sería nuestro medio electrolítico. Bien, la corrosión en estructuras enterradas, que es lo que normalmente nosotros conocemos como corrosión externa, acá en lo que es gas y petróleo, lo llevamos a esto: corrosión externa, corrosión en tuberías enterradas. Bien, como las tuberías y otras estructuras, es a menudo un resultado, y es lo que les decía, de celdas electroquímicas que se van a formar. ¿Por qué? Se forman por diferencias en la naturaleza de la superficie de metal. ¿Cuáles serían esas diferencias? De repente imperfecciones irregulares en nuestra cañería, rayaduras, imperfecciones propias del metal que pueden generar celdas electroquímicas, es decir, que se forman ánodos y cátodos en nuestro propio cañería. La agresividad del suelo. La agresividad del suelo también contribuye a generar celdas electroquímicas. Celdas de aireación diferencial, es decir, concentración de diferentes elementos, puede ser de oxígeno, concentración de iones, también concentración de, por ejemplo, de cloruros o de hidrógeno, puede generar estas celdas de aireación diferencial. La unión de metales distintos o un mismo tipo de material con potencial disímile. Por ejemplo, cuando acoplamos o juntamos dos materiales distintos, o cuando tenemos dos materiales que pueden ser uno nuevo y uno viejo. ¿Ven? Una tubería nueva y una tubería vieja. La presencia de bacterias anaeróbicas. Las bacterias siempre no las podemos dejar a un lado porque también nos generan celdas electroquímicas. Y ya vamos a ver. Entonces comenzamos con los tipos y formas de corrosión que vamos a tener en nuestras estructuras enterradas. Tenemos inicialmente la corrosión por suelo, que va a depender de qué? Va a depender de los tipos de suelo, de las sales solubles presentes en los suelos, de la acidez y la alcalinidad, que en este caso sería del pH, de la humedad, del contenido de oxígeno, y como les dije, de MIC, la corrosión inducida microbiológicamente. Entonces tenemos la formación de celdas de aireación diferencial de oxígeno, que son pilas que se desarrollan cuando existe un reparto no uniforme del oxígeno, donde las zonas más aireadas funcionan como cátodo y las menos aireadas como ánodo. Fíjense en esta imagen. Tenemos un tipo de suelo de arena y grava. Como les decía, el tipo de suelo nos puede afectar y puede generar una celda. Tenemos en esta zona arcilla, en la zona central, y tenemos arena y grava también en esta zona. El contenido de oxígeno en el tipo de suelo de arena y grava es alto y bajo en la zona donde tenemos suelos arcillosos. Y nuevamente alto para arena y grava. Obviamente, aquí vamos a tener una reacción de reducción del oxígeno y la formación del cátodo. En la zona de arcilla y con bajo contenido de oxígeno, entonces se van a formar los ánodos. Y vamos a tener ánodos y cátodos. Ánodos en las zonas arcillosas o en los suelos arcillosos, y tenemos con bajo contenido de oxígeno, y tenemos cátodos en las zonas de arena y grava con alto contenido de oxígeno. Las corrientes viajan desde el ánodo al cátodo. ¿Lo ven acá?
como se lo muestro en la imagen. Pero también tenemos los casos cuando tenemos el pavimento y cuando tenemos zonas donde tenemos el suelo con la arena, que también puede generarnos estas celdas de diferencial de oxígeno. En las zonas del pavimento, donde tenemos poco contenido de oxígeno, y en las zonas de los suelos, donde habrá mayor. Fíjense, el viaje va del ánodo al cátodo. ¿Bien? Y en esta zona de los suelos serían los cátodos, y donde está la zona pavimentada que no permite el acceso del oxígeno, entonces tendríamos nuestro cátodo. Otro tipo de corrosión que se puede generar en nuestras estructuras enterradas es la corrosión galvánica, que son pilas formadas por la unión de dos metales de diferentes electronegatividades, ambas expuestos al mismo medio electrolítico. Como en este caso, por ejemplo, que tenemos una tubería de acero, en la imagen superior tenemos una tubería de acero y tenemos una tubería de cobre que está acoplada. La tubería de acero sería el ánodo y la tubería de cobre sería el cátodo. ¿Bien? Y el viaje de la corriente del ánodo hacia el cátodo. Y tenemos otro caso, como les había dicho, tenemos una tubería vieja y tenemos una tubería nueva. Si nos fijamos, tenemos diferentes potenciales, medidas de potenciales. ¿Bien? Cuando esto ocurre, entonces nuestra tubería nueva va a ser el ánodo y la tubería vieja es el cátodo. Y fíjense cómo viaja la corriente del ánodo hacia el cátodo. Esta es nuestra área anódica. Y la corrosión galvánica se acelera por 4 factores. Por diferencia de potencial entre los metales, como les dije acá, fíjense que hay una diferencia de potencial. Sobre todo cuando tenemos materiales disímiles, la diferencia de potencial es mucho mayor. Y a mayor diferencia de potencial vamos a tener entonces, o se va a acelerar ese proceso de corrosión. La naturaleza y la concentración del medio corrosivo, si tenemos algunos agentes contaminantes como medios como cloruro, sulfato, la polarización del metal, como ese carácter de ser polarizado o no, y la relación geométrica de los componentes del metal. Si tenemos cátodos muy grandes con ánodos muy pequeños, entonces, por supuesto, el cátodo va a sufrir mayor proceso de corrosión. También tenemos la corrosión microbiológica, como habíamos hablado, que es un tipo de corrosión originada por los organismos biológicos, ya sea por hongos, por bacterias existentes en el suelo, la cual pueden ser aeróbicas o anaeróbicas según el contenido de oxígeno presentes en el suelo. Y los microorganismos en el proceso de corrosión van a producir productos metabólicos corrosivos. También generan pilas de aireación diferencial en la superficie del metal. ¿Por qué? Ellos se van concentrando, van generando una capa bastante densa de biopelícula, que es un exopolímero. Si lo ven a nivel microscópico se dan cuenta que es un exopolímero, y debajo de esa capa o de ese exopolímero se crean celdas de aireación diferencial. Tenemos la corrosión, lo que llamamos por espacios confinados, y tenemos la formación de estas pilas donde, por supuesto, va a haber en algunas zonas mayor o menor concentración de oxígeno o de cualquier otro elemento. Y van generando estas pequeñas picaduras que después van coalesciendo y van formando grandes picaduras hasta llegar a la perforación de la cañería. Y por último, también los microorganismos pueden causar la despolarización catódica. Las formas de corrosión que vamos a ver en nuestra cañería serían una forma de corrosión uniforme, que es el adelgazamiento generalizado de la superficie metálica. Como lo ven en esta forma. Me gustó esta imagen que, a pesar de que es un poquito aérea, me permite mostrarles a ustedes todo lo que es esta área donde hay una corrosión uniforme de la superficie metálica. Bien. La corrosión por picadura es una forma de ataque extremadamente localizada que resulta en la formación de agujeros, que es otra forma que vamos a ver, que es la típica que nosotros conseguimos o la que más nos afecta, porque la gran mayoría de los casos lo vemos, o es como que el día a día.
pero también conseguimos estos tipos de forma de corrosión que son bastante catastróficos, como es la corrosión bajo tensión, también conocida como el stress corrosion cracking, que tiene la característica de presentar finos cracks, grietas, a través del metal para causar la fractura. Fíjense acá en esta imagen como hay grietas, varias grietas, y esto lamentablemente terminó en una fisura. Tenemos también grietas en las zonas externas de una cañería, ¿ves? Y la fragilización por hidrógeno. Esto nos puede causar muchísimo la presencia de bacterias, ya que tienen la particularidad de generar, como le habíamos dicho, elementos corrosivos. Presencia de H2S, la presencia del hidrógeno, que es lo que causa la fragilización. A veces se usa libremente para referirse a uno de varias formas diferentes en que el hidrógeno puede degradar las propiedades de un metal. Y se dice que pueden haber 3 formas de daños por hidrógeno, que sería grietas bajo tensión por hidrógeno, agrietamiento por hidrógeno y la pérdida de la ductilidad. Esto es un caso de un agrietamiento por hidrógeno, acá como lo ven. Bien, entonces, ¿por qué evaluar la corrosión externa? Ante todo, chicos, debemos evaluar la corrosión externa porque necesitamos detectar la corrosión. Necesitamos detectar y ver cuál es el mecanismo de daño que está ocurriendo y cuáles son sus causas. Si no hacemos eso, no tenemos manera de desarrollar planes de control, ni sabemos cuáles son los métodos que nosotros realizaremos para contrarrestar esto. Es como un médico. Un médico, no, si primero no te manda a hacer alguna evaluación, no puede detectar o determinar qué enfermedad tú tienes. Es lo mismo. La corrosión externa, y tanto interna como externa, o cualquier tipo de corrosión, debe ser detectada y evaluada. ¿Para qué? Para poder nosotros conocer y desarrollar los planes de control. También, ¿por qué? Porque necesitamos minimizar costos y riesgos. Necesitamos garantizar la operatividad, mantenibilidad y confiabilidad del sistema. Es importante esto, ya que realmente si estamos trabajando con gas y petróleo, estamos trabajando con cualquier energía eléctrica, nosotros le tenemos que dar al consumidor, a los clientes, al país incluso, tenemos que darle una confianza de que todo está llegando de la mejor manera. También porque necesitamos garantizar la seguridad e integridad de los activos. Y no solamente la seguridad de los activos, también la seguridad de todas las personas que trabajan en estas empresas, la seguridad de los operadores. También evaluar la eficiencia de los planes de monitoreo y control de la corrosión, para saber si realmente el control que estamos aplicando necesitamos evaluar. Si no, no sabemos si esto está funcionando. Evaluar la eficiencia en el plan de integridad, que este plan de integridad involucra también, por supuesto, los riesgos a las personas que trabajan dentro de las empresas. Y construir bases de datos y mapas de corrosividad. Yo este cuadro siempre lo menciono y me gusta decirlo porque nos hemos encontrado con muchas situaciones en las que no se consigue información. A veces es difícil o llegamos a un sitio y resulta que no tenemos cuáles son los materiales, si hubo una falla, si hubo alguna reparación, en fin. Incluso lo que son los mapas de corrosividad, construirlos, esos nos ayudan también a tener una clasificación de las áreas o de una zona o de una ciudad o de un estado o de un país. Tú puedes tener esos mapas de corrosividad y clasificarlos y poder tomar tus planes de acción incluso para cualquier idea o proyecto que quieras poner a cabo y desarrollarlo. Bien, ¿cómo hago la evaluación y el diagnóstico? Lo hago a través de estas 2 técnicas, monitoreo de la agresividad del medio y de la evaluación de la estructura. ¿Cómo hago el monitoreo de la agresividad del medio? Lo hago a través de la medición de la resistividad del medio,
del análisis físico-químico del suelo, de la determinación de bacterias, y esto me ayuda a poder determinar la potencialidad corrosiva de nuestro suelo. Entonces, iniciamos con lo que es la medición de la resistividad del medio. ¿Qué es la medición de la resistividad del medio? Simplemente nos va a indicar la capacidad relativa de un medio para transportar las corrientes eléctricas. Bien, perdón. Y vienen definidas, o la unidad de medición está en ohmios centímetros o en ohmios por metro. Normalmente, una de las técnicas de las técnicas desarrolladas es el método de Wiener, llamado también el método de los 4 pines, el método de las 4 estacas, de los 4 electrodos, y está basado en la STMG 57, donde colocamos o alineamos 4 electrodos separados a igual distancia entre sí sobre el suelo en una línea recta. Ellos tienen que quedar perpendicular a la cañería y se inyecta una corriente entre los dos electrodos exteriores, que sería C1 y C2, en este caso, y se mide la caída de potencial creada en el suelo por la circulación de esta corriente, que es medida entre P1 y P2. Esto se mide a través de un galvanómetro y podemos determinar la resistividad a través de esta ecuación, que es 2pi por A por R. A es la separación de los pines y R es la resistencia del suelo que medimos acá, y podemos entonces claramente determinar lo que es la resistividad del suelo. Existe este mismo método, pero llevado a una cajita de suelo. Normalmente eso se aplica en sitios donde a lo mejor es muy difícil que nosotros podamos desarrollar o crear esta medición. Les comento un caso que me pasó en alguna oportunidad. Fui a hacer una medición y resulta que una torre eléctrica estaba hundida. Habían creado como un pequeño canal de agua y la torre estaba hundida y se necesitaba ver cómo estaban el stop y las patas de las torres. Y bueno, no hallábamos cómo medir, pudimos lograr con una barquita llegar hasta las patas, y utilizamos esta cajita. ¿Por qué? Logramos sacar arena de las patas de las torres donde ellas estaban, y pudimos medir la resistividad del suelo, y pudimos medir también esta agua de donde estábamos en esa canoita. Y de verdad que nos favoreció muchísimo que en ese momento lleváramos este instrumento. Bien, también está basado en la STMG 57, similar. Es una caja de suelo que consiste en 2 placas en el extremo de la caja, donde circula una corriente con 2 puntas en el centro para medir la caída de potencial. Y entonces es lo mismo, medimos la caída potencial en P1 y P2 y tenemos la ecuación para medir la resistividad. Tenemos acá los criterios de corrosividad basados en la API RP51, que me da de alguna manera el criterio cualitativo, donde me indica desde muy corrosivo a muy poco corrosivo, en función del valor de resistividad en ohmios por centímetro. Es importante decirles que no se queden con este valor. No solamente debemos medir el valor de resistividad del medio. Tenemos que irnos a los otros parámetros que ahorita vamos a conversar acerca de ellos. Pero no se queden con este único valor. Perdón. Bien. No solamente podemos hacer, hay varios métodos para medir la resistividad del medio. Este es uno que también se realiza en campo, que es una técnica de relevamiento continuo, que incluso te permite un mapeo de 3 capas o de 3 distancias, ¿ven? Y consiste en la medición de la resistividad del suelo mediante ondas electromagnéticas. Algunos equipos para estas mediciones son los instrumentos geofísicos sin contacto para una evaluación rápida del suelo en la interfase. Fíjese, tiene una probeta, un geosensor donde la persona
va caminando en toda la zona cercana a la cañería y va a poder entonces registrar en este equipo y medir, hacer las mediciones por ondas electromagnéticas de la resistividad del medio. Los equipos de medición pueden utilizar un geosensor, como los CMD Mini Explorer, por ejemplo, que operan en 30 kHz y tienen 3 bobinas receptores, como les decía, con distancias de 0.32, 0.71 y 1.18 metros. De la bobina del transmisor, que permite medir en 3 profundidades al mismo tiempo con un solo barrido. Me mide 3 profundidades al mismo tiempo y me puede crear este mapa. Aquí tienen el equipo. Continuando con el monitoreo de la agresividad del medio, entonces debemos hacer un análisis físico-químico del suelo. Bien sea realizando la evaluación del pH a través de las normas STM-G1, la humedad a STM-D 2216, potencial redos a STM-D 4972, sulfuros por el método 4500C2, sulfatos a STM-D 516 y cloruros a STM-D 512. Estas son las normas por las que pueden realizar estos análisis de suelo. Bien, es importante decirles, el pH ustedes también pueden hacer mediciones de pH en campo. Hay equipos ya que hacen la medición directa y otros donde ustedes que tienen que tomar una muestra y realizar con el pHímetro normal la medición. En esta tabla les muestro las cantidades mínimas de sustancias nocivas en el suelo, sobre todo en el caso de lo que son los sulfatos y los sulfuros, que ya en acero, alrededor de 100 miligramos por litro, ya es una cantidad nociva, al igual que los sulfatos de 300 miligramos por litro. Una vez que ya tenemos todos esos valores, entonces nos vamos a determinar cuál es la potencialidad corrosiva de este medio. A través de, hay cantidades de tablas que nos ayudan muchísimo. Aquí tenemos este libro de Ingeniería de Corrosión de NEC como un libro de referencia, donde nos indica cuál es la potencialidad corrosiva en función de los cloruros, de los sulfatos y del pH. Bien, van desde el más severo hasta el inicio de la corrosión. Esto está en concentración en ppm. Y tenemos para el caso del potencial redox. El potencial redox es un valor bastante importante que debemos medir porque nos puede indicar la agresividad del suelo en función de la posibilidad de la corrosión anaeróbica. Esto, la fuente es la American Gas Association Monograph. Bien, y finalmente les comento, hay una valoración, si ustedes vieron todas estas tablas que les mostré, son cualitativas, pero nosotros también le podemos dar un valor, un índice, de tal manera de poder realizar o de crear o de determinar la potencialidad corrosiva de manera cuantitativa, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos la valoración para predecir la corrosividad del suelo, según la American Water Works Association, y ellos le asignan un puntaje a cada uno de los parámetros, el de resistividad, el de pH, el potencial redo, los sulfuros y la humedad. Bien, también tenemos esta potencialidad corrosiva que es extraída también de estas tablas, y Raminov, que es de libros de corrosión en estructuras enterradas. Sacamos estas tablas que les dan un índice. Algunas empresas realizan, en base a su experiencia y en base a lo que han visto a través de campo, van desarrollando, le dan una valoración al porcentaje que han obtenido de manera cualitativa. ¿Ven? Y entonces fíjense, le colocan acá tipos de suelo, le dan un porcentaje prácticamente no agresivo, 0%, y le dan una valoración del 50% si es muy agresivo. Entonces, también nosotros pudiéramos, esto es parte de lo que es el manejo de la integridad también, ¿no? Que nos ayuda muchísimo a poder determinar esta potencialidad corrosiva y definir si estamos en una zona que realmente debemos preocuparnos.
Y por supuesto no podemos dejar atrás lo que es el monitoreo, la determinación de bacterias sésiles. Como les había hablado los que estuvieron en el webinar de corrosión interna, para la determinación de bacterias sésiles, la idea sería raspar productos de corrosión de nuestra cañería, llevarlos a esta solución buffer y luego hacer una inoculación seriada de estos viales. Estos 3 viales que ustedes ven aquí, son 5 de cada uno, son de bacterias sulfato reductora, productoras de ácido y de reductoras de hierro. Ellas van a estar de 7 a 28 días en una incubadora, dependiendo de la bacteria con la que estemos trabajando, y por supuesto los viales que cambien de color, cada uno tiene una indicación de que sea positivo. Por ejemplo, las sulfato reductoras cambian a negro, las ácidas cambian a amarillo, y así, y la verdoso las reductoras de hierro. Entonces contabilizamos eso y podemos determinar la cantidad de bacterias por mililitro que existen con esa muestra que pudimos tomar. También podemos realizar algunas fijaciones o verlas a través de las microscopías electrónicas de barrido. Esto está basado en la NACE TM0106, que es específicamente para corrosión externa. Bien, la TM0194 en la actualidad tiene este método microbiológico moleculares que ya abarca la contabilización de otros tipos de bacterias. Pero realmente, por ahorita, nos mantenemos con la determinación de medios de cultivo. Esto es una técnica que está comenzando y bueno, que me imagino que tendrá su futuro, pero que tiene ahorita un alto costo, y entonces por los momentos, aunque sea, tenemos que hacer el monitoreo de bacterias sésiles. Bien, ya hicimos la medición de la agresividad del medio. Ahora nos vamos con lo que es la evaluación de las estructuras. En la parte de la evaluación de las estructuras vamos a iniciar con la medición de potenciales de estructura electrolítica. Es importante decirles que el mismo hecho de que la corrosión sea electroquímica nos permite hacer mediciones de potenciales a través de un electrodo de referencia. Y eso es para nosotros una gran ayuda, porque a partir de estas mediciones de potenciales no solamente podemos detectar que estamos en corrosión, sino también podemos aplicar los sistemas de mitigación, como es la protección catódica. Perdón. Tenemos la medición de potenciales, estructura electrolito, donde el potencial del acero dulce puede depender de si la superficie está limpia o cubierta con escamas de corrosión, y como una función de las propiedades del suelo, como ya les habíamos dicho, incluyendo pH, concentraciones de iones, el oxígeno y contenido de humedad. La diferencia de potencial que se desarrolla en tuberías subterráneas y otras estructuras como resultado de estos factores pueden provocar, por supuesto, la corrosión severa, como les había dicho. Para estructuras que estén desnudas o que abritan o que no posean protección catódica, que es uno de los sistemas de control que normalmente utilizamos para mitigar la corrosión externa, así como la utilización de sistemas de recubrimiento, entonces utilizamos mediciones de potenciales, que se usan comúnmente en tuberías subterráneas para detectar la presencia de corrosión. Los potenciales también revelan varias cosas sobre la tubería que se está evaluando. Esto incluye una idea general de hasta qué punto la corrosión ha progresado, la ubicación de puntos donde la corrosión es mucho más severa y la ubicación de áreas que están sujetas a corrientes parásitas. Yo no les hablé acerca de las corrientes parásitas porque también es un tema, como les había dicho, es un tema bastante extenso. Ahorita no estoy abarcando la parte de corrientes parásitas, pero igual las podemos detectar con las mediciones de los potenciales. El potencial de la tubería se mide, en el caso que trabajamos con suelo, con el electrodo de referencia de cobre sulfato de cobre. Bien, ya vimos que podemos hacer mediciones, así como, disculpen, me regreso un poquitito para que ustedes vean, tenemos nuestra cañería, tenemos el electrodo de referencia y con un multímetro nosotros podemos hacer las mediciones de potencial de nuestra cañería. Lo vemos de esta forma para que ustedes lo puedan visualizar. Bien, para el caso de que tengamos estructuras con protección catódica,
hablemos un poquito de la protección catódica. Es una técnica que se utiliza para ayudar a los sistemas de recubrimiento en la protección de nuestra estructura que está enterrada. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos en lo posible de que nuestra cañería se convierta en un gran cátodo. Bien, y que entonces el ánodo, nosotros lo vamos a colocar, en algunos casos es por ánodo de sacrificio, que no se sacrifican para desgastarse y cuidar nuestra cañería. Y por corriente impresa, que también utiliza ánodos, pero lo que hacemos es que necesitamos una fuente de corriente para nosotros tratar de drenar la corriente hacia esos ánodos, de tal manera que nosotros podamos que nosotros podamos proteger nuestra cañería. Y esto lo hacemos a través de unos criterios de protección basados en la NESP 0169, que son los siguientes, que serían los siguientes. Nosotros deberíamos de polarizar de tal forma. ¿Qué sería polarizar? Nosotros perturbar, mover ese potencial de nuestra cañería que en su potencial natural tiene un valor, y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de perturbar ese valor y convertirlo en ser un poco más electronegativo, de tal forma de protegerlo, de tal forma de disminuir su velocidad de corrosión. ¿Y cómo lo hacemos? Polarizamos y llevamos a que el potencial en ON sea desde menos 850 milivoltios, medido con el electrodo de cobre, sulfato de cobre, o mayor que esto. También a través de la técnica de OFF, simplemente yo apago mi rectificador, no le inyecto más protección catódica, pero así en el instante, se llama Instant Off, y que el potencial sea menos 850 milivoltios medido con el de cobre, sulfato de cobre. O que simplemente cuando nosotros apagamos y despolarizamos, que la despolarización sea al menos de 100 milivoltios. ¿Bien? Este es el criterio, y este criterio es el que nosotros deberíamos de perseguir cuando vamos a hacer las mediciones. Hacemos las mediciones de los potenciales y vemos si esto se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, ahí es donde nosotros tenemos que entonces actuar. ¿Bien? Con cualquiera de estos tres criterios. Pero ahora bien, les comento algo. Como tenemos grandes extensiones de tubería, grandes extensiones de cañería, nosotros necesitamos, por supuesto, de hacer mediciones que sean más eficientes, porque no vamos a estar yéndonos de una cañería a otra así y estar en un solo punto. Tenemos que medir cantidades. Entonces, para ello vamos a utilizar estas técnicas de las que les voy a hablar y que nos va a ayudar a hacer la evaluación de las estructuras. La medición de potenciales permite monitorear el sistema de protección catódica y determinar la protección real que se proporciona a la tubería. Una de las primeras técnicas que nosotros aplicamos sería la técnica de SIPS, que es un relevamiento de potencial paso a paso, donde el operador va caminando y va midiendo el potencial a través de un equipo de recolección de datos digital y interruptores, fíjense acá, que están sincronizados con un GPS, ¿bien? Y donde se va midiendo paso a paso el on-off. Van midiendo on-off. Registra el valor de potencial en on y registra el valor de potencial en off. Esto con la finalidad de determinar nivel de protección catódica, si hay cortocircuitos con otras estructuras, si tenemos presencia de corrientes de interferencia. Estas corrientes de interferencia normalmente no las puede dar si estamos cercanos a líneas de alta tensión, es lo que llamamos corrientes vagabundas, que se escapan y pueden llegar a nuestra estructura, o simplemente también si tenemos zonas con ferrocarriles, también puede suceder esto. Y lamentablemente la limitación no detecta fallas pequeñas en sistemas de recubrimiento, y su uso está bastante limitado en zonas rocosas, pavimentadas. Luego tenemos esta técnica que es la de DCVG, que es el gradiente de voltaje de corriente directa. Si ven, tenemos al operador que utiliza dos electrodos de referencia y mide ese gradiente de voltaje entre los dos electrodos.
Y allí es donde se va a detectar los defectos del revestimiento. Puede detectar defectos pequeños, grandes y regiones anódicas y catódicas. Esta es una de las técnicas más utilizadas. No detecta los niveles de PC y no se debe utilizar esta técnica si el recubrimiento, si nosotros sabemos que el recubrimiento está despegado un 30% o por encima de eso, no la debemos utilizar. Esta misma técnica se utiliza también lo que llamamos el ACBG cuando tenemos zonas en concreto o con asfalto. En vez de utilizar la DCBG, vamos a utilizar ACBG. Es similar, pero tiene la particularidad de que no hay un contacto con el suelo. Simplemente es un marco de forma A que está conectado a un PCM. Un PCM es un mapeador de corrientes de tubería. Te da la oportunidad de hacerte ese mapeo. Y va a detectar la calidad del recubrimiento, los defectos que hay en el mismo, y lo único que tiene como limitación que no se puede utilizar cercanos a líneas de transmisión. Y tenemos también esta técnica, la técnica de Pearson, que les comento, viene a ser como algo así similar a los Holiday, que los detectores de fallas de recubrimiento, porque también aplica una energía de frecuencia de audio de corrientes AC. Fíjense acá, emite una señal cuando detecta un defecto. ¿Y cuando detecta el defecto? Cuando él ve una diferencia de potencial que sea mayor al potencial promedio de nuestra cañería. Bien. Otra manera de hacer una evaluación de la estructura es a través de estaciones de medición. Aquí podemos utilizar lo que es las probetas RPL y las probetas de resistencia eléctrica. Las probetas de resistencia eléctrica, como ven estas dos que están acá, las 650 y las 620, son conectadas al igual que las probetas RPL, como esta, son conectadas paralelos a la cañería. Y en algunos casos, para el caso de las probetas ER, están conectadas a la CMP o a la estación de medición y ellas adquieren o también obtienen la protección, la misma protección catódica que estamos obteniendo para la cañería. En algunos casos puedes utilizar ambas probetas, una conectada y otra sin conectar. Y el principio es la misma para probetas ER que utilizamos en corrosión interna, que simplemente ver el cambio en la resistencia por las pérdidas de masa que están ocurriendo. En el caso de las probetas RPL también las colocamos de esta misma forma, pero tienen 4 o 3 electrodos simulando una celda electroquímica como sería esta, solo que el medio electrolítico sería el suelo. Allí lo que hacemos es una medición de la resistencia a la polarización lineal para medir velocidad de corrosión o la espectroscopía de impedancia electroquímica que con ellas obtenemos un circuito equivalente y a través de las gráficas o los diagramas de Bode y de Nyquist podemos obtener los mecanismos de corrosión. Y luego vamos a entrar para la evaluación de las estructuras con lo que es la evaluación directa de la corrosión externa, lo que es ESDA, basados en NEI SP0502. ESDA es un proceso de mejora continua para la integridad de ductos de acero enterrados, mediante la determinación y la reducción del impacto de la corrosión externa en la tubería, a través de la identificación y la detección de zonas activas de corrosión, defectos o daños a reparar y la mitigación de las causas que la originaron. ESDA, como hablamos en corrosión interna, en aquel caso es ISDA, este es ESDA, tenemos 4 pasos. Que son pretratamiento, la inspección indirecta, la inspección directa y la postevaluación. En la primera etapa, que es el pretratamiento, nosotros debemos hacer una recolección de datos, ya como les decía, ubicar los materiales, los parámetros de funcionamiento, la ubicación, si han habido reparaciones, si ha habido algún tipo de tratamiento, incluso hasta datos de corrosión interna también. Todos esos datos es necesario que los tengamos. Y podemos así también definir si es factible realizar esta evaluación directa. Se seleccionan también las herramientas de inspección, perdón,
que es la de inspección indirecta, que fueron las que vimos, que son SIP, DCBG, ACBG y las de Pearson. Este es el momento en que ustedes definen cuál de esas son las herramientas que ustedes van a utilizar. Les comento, en la norma hay un cuadro que les dice, mira, puedes usar en esta zona para detectar, por ejemplo, fallas en recubrimiento, puedes usar SIP con DCBG. Y así, hay una tabla que está en la norma. Así que pueden ubicarlas y eso les va a ayudar muchísimo. Y por último, van a definir, a identificar y marcar las regiones de ESDA, como lo están viendo acá. Pueden indicar cuáles son las regiones y cuáles van a ser las subregiones. Bien, la inspección indirecta, perdón, tiene que ver con la inspección con las herramientas. Aquí están, chicos, las que les había comentado, las de SIP, las de DCBG, esta es la de DCBG, fíjense que es un arco en forma de A. Este no tiene el PCM, sino que es con otro equipo, el LOC, que llaman el equipo BELLOC. Bien, y aquí realizamos la clasificación de la severidad en función de la evaluación que les dio las herramientas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, SIP tiene la particularidad que les puede decir el porcentaje IR, es decir, ese porcentaje de error que nosotros podemos tener por la caída y por R. Si es muy alto o si es muy bajo. Y entonces hace una ponderación y nos puede decir el grado de agresividad. También nos dice la corrosión en los hoyuelos. Si los hoyuelos son anódicos, catódicos, anódico-anódico, catódico-catódico, anódico-neutral, que va a depender si cuando yo estoy en ON, cómo se comporta ese hoyuelo, si es catódico, y cuando yo estoy en OFF, cómo se comporta. Todo eso, esos datos te lo va a dar estas herramientas. Y con esto, entonces ustedes van a ponderar, a clasificar la severidad de la corrosión. Posteriormente tenemos la inspección directa. Es la fase más fuerte, ya que ustedes priorizaron las áreas que están activas de corrosión en función de la preevaluación. Ciertamente, entonces vamos a lo que es la excavación. Allí entonces vamos a hacer la evaluación de la cañería, y se hace la evaluación de la agresividad del suelo. Fíjese que todo aquello que vimos es previamente, que es evaluación de la resistividad, la evaluación de los análisis químicos, todo eso lo van a aplicar acá también en ESDA. Y si ustedes tienen alguna evaluación ya previa, tienen un campo bastante ganado. Y pueden entonces a realizar aquí esa evaluación, tal cual como se las dije. Incluyendo lo de las bacterias. También hay un área que hay que profundizar posteriormente, en otra charla podría ser lo que es la evaluación de daños en los recubrimientos. Aquí tenemos, fíjense este caso, que tenemos corrosión debajo del recubrimiento, y evaluar las causas de por qué eso está sucediendo. A veces podría ser simplemente por un desprendimiento catódico, grieta, fisura, en fin. Hay una serie de cosas. Ese desprendimiento catódico puede ocurrir cuando yo estoy aplicando una protección catódica y a lo mejor cuando yo hice mi OFF no me dio 850, sino que me dio a lo mejor menos 650. Entonces yo aumento la corriente de protección y al aumentar mucho la corriente puedo generar una sobreprotección. Y esas sobreprotecciones me pueden ocasionar este tipo de daño, un desprendimiento de los recubrimientos. Y bueno, por supuesto, evaluar la profundidad, la morfología de daños por corrosión. Se hace una evaluación de las fuerzas remanentes, el análisis de las causas raíz de lo que está ocurriendo. También, para poder hacer ese análisis de causa raíz, podemos hacer mediciones también de espesores de nuestra cañería. Necesitamos evaluar las paredes. Este es el momento en que pueden realizar toda esta evaluación. Ojo, es importante decirle que a veces hasta ILI, que se usa para corrosión interna, puede que la necesiten utilizar acá. Si después de haber hecho todo un monitoreo, ustedes descubren que a lo mejor el problema no es un problema de corrosión externa o que están unidos,
que hay un problema de corrosión interna, ustedes pueden ir a ILI, ¿ves? También pueden ir a ILI, a hacer la evaluación con ILI. Y, por supuesto, el proceso de evaluación completo de lo que es la corrosión. Por último, en la etapa de evaluación se hace una determinación de la vida remanente de la cañería, utilizando la medición de la velocidad de corrosión, determinando la velocidad de corrosión, también lo que es el MAPO, que es la máxima presión admisible de operación, y es importante la retroalimentación, ver si lo que hicimos fue efectivo, si nuestra evaluación fue lo suficiente, si tenemos que hacer una reevaluación. Esta es la etapa en que nosotros podemos decir, bueno, si todo quedó muy bien o no, vamos a tener que volver a hacer una reevaluación para ver si todo quedó en las condiciones en las que queremos, en condiciones óptimas. Bien, y como les había dicho, en corrosión interna, no desaprovechemos las oportunidades cuando tenemos una falla. Chicos, es importante que hagamos esto. Evaluar la causa raíz de una falla. Es nuestro momento, porque a veces no tenemos posibilidades a lo mejor de hacer estas evaluaciones completas. O a lo mejor hay una falla que nos ocurrió en un lugar que nunca pensamos que iba a ocurrir, porque de repente nosotros hicimos una evaluación en una región que a lo mejor nos dio bien, y resulta ser que tuvimos una falla. Es el momento para nosotros entonces hacer nuevamente nuestros análisis químicos, mecánicos, metalográficos, si hubo una fisura, hacer ensayos no destructivos, hacer las inspecciones de la zona, evaluar el suelo, y si tenemos modelos matemáticos en que apoyarnos, como ANSI y todo ese tipo de paquetes que nos tienen modelos matemáticos para ayudarnos a definir por qué falló esta estructura, sería excelente. Pero no desaprovechen esta oportunidad. Y por supuesto, preserven las muestras, preserven las huellas, y guarden todo lo que ustedes puedan de tal manera que no pierdan las evidencias de lo que está ocurriendo. Bueno, y finalmente llegamos al control y al manejo de la integridad de la corrosión externa. Tenemos que construir un plan adecuado de manejo de la integridad de las tuberías. Aquí en este manejo, obviamente, involucramos todas las variables de las que hemos hablado y de muchísimos otros más. Como les dije, es bastante extenso este tema y hay que abarcar muchas otras variables para lo que es el manejo completo de la integridad de las tuberías. Realizar registros de datos de construcción, como les comenté, de fallas, de inspecciones, de reparación. Hagan una base de datos, construyan una base de datos, es sumamente valioso. Denle ese peso a esa base porque es parte de lo que los puede ayudar a ustedes para el control o para la detención de las causas raíz de una falla. Seleccionen el tipo de remediación o control de la corrosión externa a través de materiales, de una buena selección de materiales, en función de los criterios de seguridad, fugas ante la rotura y de tolerancia general hacia los defectos. Porque a veces podemos usar materiales que a lo mejor se puedan quebrar o fisurar muy rápido. Y realmente necesitamos como un intermedio, algo que sea tolerante ante la rotura, que no tengamos fugas muy altas, catastróficas, sino que de repente podamos hacer remediaciones. Revisar diseño y ubicación de las instalaciones. Fíjense en el caso que les había comentado, una torre que estaba en un buen lugar y resulta que a los años le colocaron un pequeño lago y la torre está mojada. Entonces, esas son cosas y detalles que nosotros tenemos que cambiaron las condiciones de nuestra instalación y cambió el medio también. Entonces, hay que siempre estar revisando qué ocurre en el entorno de nuestras cañerías. Seleccionar y aplicar recubrimientos adecuados al medio, por supuesto, en esta etapa de recubrimiento, bueno, los que ahorita están siempre en el tapete, los sistemas tricapa, el FBE, ver cuáles son los que, si nosotros tenemos que manejar mucha corriente, cuáles son los que tienen más tendencia a desprendimiento catódico por la acción de estas corrientes y no usar en lugares donde más bien tenemos que utilizar
alta cantidad de corriente, que ese no es el deber ser. Por eso nosotros debemos reparar. Una vez que nosotros hacemos todas esas excavaciones y encontramos esos daños, nosotros debemos hacer la reparación y tratar en lo posible de que nuestros defectos queden, que la cañería quede sin defecto, a fin de que nosotros no tengamos que suministrar más corriente de protección. Aplicar sistemas de protección catódica y monitorearlas, por supuesto, determinar la efectividad de la remediación a través del monitoreo constante y continuo, estimar la frecuencia y realizar la evaluación directa de la corrosión externa es una gran herramienta, fíjense que es bastante completa, no siempre se puede realizar, pero si no la podemos hacerla, podemos hacer la evaluación del medio como les había comentado. Reparar daños y defectos en los recubrimientos, les repito esto, sobre todo que la reparación sea la adecuada, cuidar mucho lo que es la limpieza de superficie y lo que es también crear un buen perfil de anclaje. Una de las cosas que más le sucede a los recubrimientos de nuestras cañerías es la pérdida de la adherencia. Entonces nosotros debemos generar un buen perfil de anclaje, que nuestro recubrimiento se adhiera muy bien a nuestra cañería, de tal forma de que no ocurra este desprendimiento. Verificar si se cumple el plan de manejo de la integridad de las cañerías, preparar y adiestrar al personal en el monitoreo de la corrosión externa, planeación y manejo de la integridad de las cañerías. Como siempre, sigo indicando que el potencial más importante es el ser humano y que debemos entonces adiestrarlo para que conozca, que sepa lo que es la corrosión externa, cómo la monitoreamos y cómo la manejamos, para que nos ayude en el manejo de la integridad de las cañerías. No solamente el ingeniero de integridad, sino también pensar en todos aquellos chicos y personas que van a campo y que están midiendo constantemente los potenciales o que miran los defectos, que ellos sepan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Bueno, y hasta aquí llegó esta charla. Muchísimas gracias por su asistencia, por habernos acompañado. Y bueno, gracias nuevamente a Elsa y a David y a COSASCO por la invitación. Muchas gracias, Lice. Excelente presentación. Antes de dar inicio a la ronda de preguntas, quería recordarles a las personas que entraron a mitad de presentación que pueden dejarnos sus datos en el chat para posteriormente poderles hacer llegar el link de la presentación completa. Y también quería pedirles que, por favor, tienen las encuestas para que nos evalúen cómo son los seminarios, las horas de preferencia, las temáticas. Es importante porque la idea es que esta iniciativa perdure en el tiempo y podamos seguir teniéndolas en un futuro. Para el próximo mes tenemos otro seminario. Este va a ser en corrosión interna. Vamos a tratar lo que es el tema de ubicación de cupones, cuáles son los puntos que más nos convienen para colocarlos. Bueno, vamos a tener una persona invitada desde Holanda y desde Perú, que nos van a acompañar. También les quería consultar con respecto al tema, las personas que estén interesadas en webinarios en inglés, quizás porque son de otras zonas como Trinidad y Tobago y Brasil, déjenos en los comentarios. Y bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Bien, por acá pregunta qué es la despolarización catódica, que es simplemente la variación electropositiva en el potencial polarizado. Cuando nosotros polarizamos, lo que estamos tratando es de alguna manera de manejar el potencial natural que tiene nuestra cañería hacia un potencial que nos va a disminuir la velocidad de corrosión. Cuando ocurre la despolarización, eso no ocurre, sino que esa variación se hace más, el potencial polarizado se hace más electropositivo. Y eso lo que hace es que nos aumenta la velocidad de corrosión, que es lo que nosotros no queremos. Lamentablemente, en un caso de las que ocurre es la corrosión por MIC, genera muchísimo. ¿Por qué? Porque aumenta las concentraciones de los iones hidronio o de presencia de cloruro o sulfuro, perdón, y esto puede generar la despolarización catódica. El ambiente externo puede inducir a corrosión bajo tensión, ya lo vimos,
o la fragilización, allí como lo estábamos viendo, es la tensión a la que está sometida la tubería y la corrosión originada por el medio. Es una combinación, corrosión bajo tensión. Es una combinación, la tensión a la que está sometida la cañería y las condiciones del medio que me origina el proceso de corrosión. ¿Cuáles son las normas que se recomiendan de NEI para la evaluación de la corrosión externa? Y la vimos, la SP0502. Es importante que la ubiquen. Es una norma bastante completa. Tienen todos los paso a paso que yo les expliqué, pero sumamente detallado de todo lo que van a hacer. Involucra la parte de la agresividad del medio, la evaluación de las resistividades, involucra la parte de MIC, involucra todas estas 4 herramientas que les expliqué, en fin, de verdad que es una norma que yo la veo muy completa. ¿Existe una práctica recomendada que haga referencia específicamente al raspado de superficies metálicas para estudios de bacterias sésiles? Sí, la norma que les hice referencia de la NEIS, a ver si recuerdo, disculpa acá, la NEIS TM0106, allí puedes ubicar que es una norma específica para corrosión externa, ¿bien? Para hacer la determinación de bacterias en corrosión externa. Bien, ¿a qué tipo de línea de transmisión hace referencia cuando menciona que no se puede aplicar la técnica PCM? Hablo de líneas de transmisión eléctrica. Disculpa que a lo mejor a veces pierdo el hilo de que estoy hablando en energía eléctrica y que todos saben. Bueno, realmente estamos hablando de líneas de transmisión eléctrica, sobre todo en líneas de alta o ultra alta tensión. ¿Cuál es la norma que hace referencia a cómo usar y mezclar las técnicas de evaluación? Como les dije, todas las normas a las que me he basado son las NEIS, CP0502, ahí se encuentran todas. Y bueno, si fíjense, les va a llegar la presentación, ahí pueden ubicar todas y cada una de las normas que les he mostrado. Las pueden buscar, las ACTM, las NEIS. Prácticamente en la presentación les muestro todas las referencias, incluyendo las de los cupones, que, disculpe si paso esto así de rápido, tenemos la NEIS SP0104, que son cupones para evaluar la efectividad de la protección catódica. Algo importante que se me olvidó mencionarle, que estas probetas RPL, por ejemplo, ustedes pueden medir el valor de ON, el valor de OFF, y estas probetas lo que hacen es simular que hay un defecto en la cañería. Y ustedes hacen la evaluación de on-off. Una vez que se despolariza, ustedes realizan la evaluación de resistencia a la polarización y la de espectroscopia de impedancia, basada en la NEIS SP0104. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, esas son todas las preguntas. Entonces damos por finalizado este seminario. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, también en la página web de COSASCO. Ahí se van a estar anunciando los futuros webinarios que vamos a dar, al igual que se les va a estar enviando a sus correos toda la información. Bueno, muchas gracias por la asistencia.